de mi profesor en España, José María Molleda, que desafortunadamente hace un par de años falleció, pero pues quise ponerla porque quiero hacer un homenaje para él. Esta conferencia es apoyada por Proconvet y Agroinsuvet, que nos apoyaron en la realización de este evento. Los temas que vamos a tocar esta mañana, vamos a hablar de la lámpara hendidura. La doctora Carmen mostró algunos tipos de lámpara. Vamos a profundizar en los tipos de lámpara hendidura, los usos que podemos darle. Vamos a hablar algo de ecografía ocular. Los que estuvieron ayer en nuestro taller de ecografía pues van a recordar, y vamos a profundizar en otras cosas que no vimos en el taller. Vamos a hablar rápidamente de electroretinografía, que es un examen que nos va a ayudar a evaluar la función de la retina. Vamos a hablar de goloscopía. La doctora Carmen mostró algunas fotos. Vamos a ver los tipos de lentes, las técnicas que podemos usar. Vamos a recordar y hablar algo de los reflejos monocromáticos, que son útiles para el diagnóstico de enfermedades de la retina. Y vamos a ver algunas imágenes y hablar de la técnica de oftalmoscopía. De todos modos, el doctor Joe, el domingo, él tiene una charla acerca de fondo de ojo. Vamos a iniciar con la lámpara hendidura. La lámpara hendidura, como lo dice la doctora Carmen, realmente es un microscopio en nuestras manos. Nos va a permitir generar una muy buena magnificación. De hecho, se conoce como biomicroscopio, y nos da pues, una visión binocular. Nos permite realizar un examen tridimensional de las estructuras oculares. Podemos hacer una evaluación de los anexos oculares con gran magnificación. Una de las mayores utilidades es para evaluar las patologías de la córnea. Vamos a poder visualizar con gran magnitud la cámara anterior. Vamos a poder ver el cristalino, es muy útil para clasificar las cataratas, ¿sí? Determinar en qué parte del cristalino están ubicadas, si son cataratas corticales, si son cataratas nucleares, del polo posterior, y en algunos casos podemos ver alguna parte del vítreo, y cuando el vítreo está en la cámara anterior también puede ser útil. La lámpara hendidura se desarrolló desde 1911 y lo que hace este equipo es combinar un microscopio binocular con una fuente de iluminación. Esta es una lámpara de hendidura killer, en donde tenemos acá el binocular y tenemos la fuente de luz. Estas lámparas utilizan unas baterías recargables, lo cual permite que sean portátiles. La fuente de luz se puede mover según el lado en el que estemos trabajando. La idea es siempre poner la fuente de luz hacia el lado contrario de la nariz del perro. ¿Qué características tiene la lámpara hendidura? Tiene tres características: una que es copivotal, confocal e isoeléctrica. ¿Qué significa eso? Que la lámpara hendidura tiene que tener la fuente de luz adherida a sí misma para que pueda generar el efecto de rotación. O sea, podemos rotar la fuente de luz sobre un eje que va a ser paralelo a el binocular. Entonces nos va a permitir hacer movimientos y poder hacer diferentes cortes con la hendidura para determinar y visualizar dónde están las lesiones. Existen diferentes tipos de lámpara hendidura. Acá pues yo tomé información del GELAD, del libro, y complementé pues, con los diferentes tipos de lámparas. Estos son las lámparas más usadas que podemos conseguir. Una de las más afamadas y las más famosas es la lámpara Kowa, es japonesa. Ellos tienen diferentes versiones, están desde la SL1 hasta la SL17, esta la última. Tiene una magnificación de 10 y de 16 y tiene opciones de hendidura desde 0,1 hasta 0,8. La fuente de luz es halógena, tiene diferentes niveles de iluminación, tiene filtro de luz azul y blanco, pesa un poco más de 1 libra y pues tiene la posibilidad de un accesorio para grabar video. La Killer era la lámpara que mostraba la doctora Carmen. Esa es la misma que yo tengo. Esa es inglesa, es de Inglaterra. También tiene 2 magnificaciones. La PSL tiene 2 magnificaciones. Ellos tienen otra lámpara que es la clásica, que solo tiene una magnificación. Es muy similar, tiene diferentes opciones de hendidura, con lo cual podemos jugar con el grosor de la hendidura para determinar, por ejemplo, lesiones en la córnea o efectos de masa en la cámara anterior.
tenemos niveles de iluminación continua, tiene filtro anelitro azul, es muy útil para visualizar las úlceras corneales. También tiene opción de video. Tenemos el Hawk Eye, que es una lámpara francesa, que esta tiene 3 opciones de magnificación. Esta tiene fuente de luz LED. Y tenemos la Reacher, que también tiene 2 opciones de magnificación y también la fuente de luz es LED. Existe otro tipo de lámparas de hendidura, como las que se usan en medicina humana, que son lámparas fijas. En algunas universidades tienen este tipo de lámparas. El problema es que son poco versátiles porque el perro tiene que colocarse dentro de la lámpara, entonces tienen que ser perros colaboradores. Por eso preferimos usar las lámparas portátiles, ¿sí? Esta es la lámpara que, tenemos que tenemos en la Universidad de Córdoba. Esta es una lámpara de humanos, de hecho acá se pone la barbilla, el mentón de la persona, y pues tiene un sistema de iluminación y tiene un sistema para captar imágenes y grabar videos. Entonces la ventaja de esta lámpara es que la calidad de las imágenes que podemos tomar es un poco superior que la portátil. Entonces necesitamos una persona que nos ayude a sostener el animal. Acá está mi profesora Eva, entonces acá ella va ubicando el animal, lo va moviendo y vamos tomando fotos y haciendo videos de la patología. ¿Qué características tiene la lámpara de hendidura? Pues hay diferentes usos. Principalmente tenemos 2 usos con el tema de la luz. Tenemos un haz difuso, que es una luz grande, potente, o tenemos la hendidura. El haz de luz difuso, ¿para qué lo usamos? Lo utilizamos para evaluar áreas grandes, por ejemplo los párpados, la órbita, la córnea. Es muy útil para evaluar anormalidades evidentes. O sea, por ejemplo, tenemos una laceración en el párpado, va a ser muy útil para verla, a pesar de que sea muy evidente, pero nos va a generar la magnificación. Y nos es muy útil para el examen inicial de anexos oculares. Anexos oculares son todas las estructuras que están cerca al ojo y tienen relación con él. ¿Qué significa anexo ocular? Serían las pestañas, los párpados, la membrana dentitante, las glándulas lagrimales, todos esos son anexos oculares. La córnea, la cámara anterior e iris. Entonces, para resumir, realmente la lámpara de hendidura es un elemento muy útil para el diagnóstico, pero es principalmente para segmento anterior. Acá tenemos una imagen tomada con la lámpara de hendidura donde observamos una cicatriz, una lesión cicatrizal en un paciente que tuvo una úlcera corneal, en donde estamos observando un leucoma, una cicatriz, y podemos observar la vascularización que tuvo esa úlcera para que pudiera sanar. Esta es una foto tomada con luz difusa. Acá tenemos otra imagen con luz difusa, donde observamos un coágulo de fibrina en un gato con uveitis. Esta sería la imagen que tenemos desde el microscopio de luz difusa. Acá tenemos un paciente con una úlcera profunda, un DCM2L, en donde observamos una pérdida importante del estroma corneal y tenemos una exposición de la membrana de semen, una gran reacción vascular, ¿vale? Este es el paciente que nos lleva un día con la úlcera, ¿no? Que nos dice en la consulta. Acá tenemos un paciente con una distrofia epitelial. La distrofia epitelial lo vemos en pacientes jóvenes. Observamos una alteración en la distribución del epitelio corneal. Generalmente se puede llamar enfermedad autolimitante y generalmente a medida que el perro va madurando, esta distrofia va desapareciendo. Acá tenemos 2 fotos del mismo paciente tomadas con luz difusa de la lámpara de hendidura. Observamos arriba 2 úlceras estromales. Esta es una úlcera profunda, un DCM2L. Este paciente es un paciente que desarrolló queratocontitis neurogénica, llegó con el nivel de Schirmer de 0 y por la baja producción de lágrimas desarrolló 2 úlceras corneales. Y observamos esta úlcera, la cual es teñida con fluoresceína, y vemos que el fondo de la úlcera no tiñe, lo cual significa que la membrana de semen está expuesta y significa que es un paciente para cirugía. Este paciente le hice 2 injertos de membrana amniótica de caballo para poder sanar y tratar estas dos heridas. Acá tenemos, esto es una membrana pupilar persistente. Recordemos que las membranas pupilares persistentes vienen de grado 1 a grado 4.
según las estructuras que estén afectadas. Esta sería una membrana pupilar. Tiene grado 2, que es iris a iris, y tiene grado 3, que es iris a córnea. Este es un bulldog con un decimetocele, una úlcera profunda, donde tomamos una foto con la lámpara y observamos una gran pérdida del estroma de la córnea. El haz de luz focal es diferente. Acá vamos a utilizar los diferentes diámetros que nos permite hacer la hendidura, y lo que nos favorece o nos permite es crear un corte óptico de los tejidos transparentes del ojo, ¿sí? Principalmente la córnea, el cristalino y la cámara anterior, y proyecta un haz de luz fino, muy delineado, y permite ver un corte similar a lo que sería un corte histológico. O sea, a través de ese corte de hendidura podemos ver todas las capas de la estructura que estamos viendo de una manera más detallada, y con el aumento pues es mucho mejor. Entonces acá es importante tener en cuenta dónde está ubicada la fuente de luz, ¿vale? Porque entre más alejada del binocular esté la fuente de luz, podemos ver la córnea más gruesa. Entonces es importante tener en cuenta. Entonces, esta imagen es tomada con la lámpara hendidura, y acá estamos haciendo un corte de la córnea. Acá podemos ver el grosor de la córnea, ¿sí? Esto sería la cámara anterior, el espacio que hay entre la córnea y el siguiente haz de luz, y este haz de luz está acá en el iris y acá está en el cristalino, ¿vale? Entonces estamos poniendo la imagen, la luz perpendicular, y podemos evaluar la córnea, el grosor de la córnea, el espacio de la cámara anterior, y podemos ver el cristalino, y en este caso parte del iris. ¿Para qué sirve el haz de luz focal, la hendidura? Permite evaluar opacidades corneales. Entonces podemos ver dónde está ubicada la opacidad corneal, si es una opacidad corneal del epitelio, si es una opacidad corneal del estroma, o puede ser más profunda. Nos permite visualizar anormalidades de estructuras profundas. O sea, podemos ver un plano más profundo, podemos ver alteraciones endoteliales, por ejemplo. Permite crear un corte de la córnea y visualizar las estructuras como la película lagrimal, el epitelio corneal, el estroma y el endotelio. Entonces acá tenemos una imagen de un corte de lámpara hendidura de medicina humana, en donde podemos ver el epitelio, el estroma y el endotelio de la córnea. Lo que les explicaba anteriormente, según la angulación del corte, podemos observar el tejido más grueso. Entonces hay que tener cuidado. La idea es manejar siempre el mismo corte para poder diferenciar cuando hay aumentos de volumen de un tejido y cuando hay disminución de volumen del tejido. Entonces normalmente lo más usado es utilizar una angulación de 45 grados. Entonces acá hay un ejemplo en donde estamos haciendo la misma visualización del mismo tejido, pero en dos angulaciones diferentes. Entonces vemos que esta es la córnea, acá está el iris, acá está la pupila, no alcanzamos a ver el cristalino, y acá en esta otra imagen vemos la córnea ligeramente más gruesa. Es netamente un efecto óptico porque estamos cambiando la angulación del haz de luz. También nos ayuda a proveer información topográfica de los tejidos. O sea, podemos ubicar en qué sitio, en qué parte y en qué profundidad está la lesión, y también su relación con otras estructuras. Por ejemplo, acá en esta imagen, que es una imagen de la lámpara hendidura, acá observamos la córnea, es un corte de la córnea. Acá está la cámara anterior, que está totalmente limpia, nunca se debe ver, a menos de que haya uveitis. Acá tenemos iris y el cristalino, iris, y acá estamos viendo pues que la cámara anterior está intacta. En este otro corte vemos la misma imagen, pero vemos acá la presencia de vítreo, que ahí se está luxando del segmento posterior, está pasando a través de la pupila y lo estamos viendo acá en el segmento anterior. Entonces un paciente que tiene luxación de vítreo. Eso ocurre cuando el vítreo pierde su consistencia, se licúa y empieza a pasar a través de la pupila. Acá tenemos un paciente en donde estamos haciendo la evaluación de Tyndall. Acá la lámpara hendidura también tiene un haz de luz muy pequeño, muy corto, que lo utilizamos para el Tyndall. Entonces esta foto es tomada con la lámpara hendidura y vemos como ese haz de luz muy focal está atravesando la córnea,
la cámara anterior y el cristalino, y vemos como el haz de luz se marca por donde pasa a través de la cámara anterior. Eso significa que en este ojo hay inflamación, hay células inflamatorias, lo que comentaba la doctora Carmen, hay células inflamatorias, y este pasar a través de esas proteínas, el haz de luz, hay una dispersión de los haces de luz, lo cual genera el efecto óptico de continuación del haz de luz. Es un efecto Tyndall. Con uveitis. Este es otro paciente con uveitis en donde estamos haciendo el efecto Tyndall, pero no con la luz focal, sino con la luz de hendidura. Miren, hasta donde llega la hendidura, y acá estamos viendo la córnea. Todo esto es la cámara anterior, y esa sería la cápsula anterior del cristalino. Y estamos observando cómo en la cámara anterior, a pesar de que a simple vista no se puede ver con la luz apagada, podemos ver que hay células inflamatorias, proteínas generadas por una ruptura en la barrera hematocular, en la barrera del ojo. Hay inflamación, hay pérdida de esa barrera, entran células y proteínas, y estas células y proteínas cambian la composición del humor acuoso y genera este efecto óptico que se llama Tyndall. Lo clasificamos de 1 a 4 cruces. La hendidura también permite ver depresiones o aumentos de volumen. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con un edema corneal localizado. Este paciente tiene mayor cantidad de agua acá en el estroma, generalmente es por un daño en el endotelio, y con la lámpara hacemos un corte y vemos cómo la córnea está engrosada 2 o 3 veces de su tamaño normal. Esto es un edema corneal localizado. Acá tenemos otra imagen. Este es un paciente que tiene una queratitis bullosa, que es una patología donde se acumula agua en la córnea, y acá por medio de la hendidura podemos ver toda la bulla que se forma como un quiste de agua en el estroma corneal. O sea, acá podemos ver, hacemos un corte y podemos determinar ese quiste. Este es un video grabado a través de la lámpara hendidura de ese mismo quiste. Entonces ahí estamos haciendo un corte, podemos irlo moviendo, ¿sí? Es dinámico y podemos ver todo el tamaño de la lesión para poder tomar una decisión quirúrgica o médica. En las depresiones, el haz de luz es muy útil para ver procesos de pérdida de tejido, de pérdidas tectónicas de la córnea. Por ejemplo, en este caso, tenemos un paciente con una úlcera corneal, hacemos el corte de hendidura y podemos observar dónde está la depresión, dónde está la úlcera, y según el grosor que tenemos de córnea podemos determinar si es un paciente que es quirúrgico, porque si vemos que hay una pequeña capa de estroma presente, pues lo más indicado para evitar un riesgo de una perforación sería hacer un injerto o un colgajo pediculado. Una técnica que es muy útil en la lámpara hendidura es la técnica de retroiluminación. ¿Qué es la técnica de retroiluminación? La técnica de retroiluminación es una técnica por la cual estamos utilizando una luz que viene reflejada de otro tejido del ojo, ¿sí? Generalmente los tejidos que más usamos para generar la retroiluminación es el iris y la retina. De los dos, el que tiene más reflectividad es la retina, por el tapete. Entonces lo que vamos a hacer es iluminamos con la lámpara hendidura, esa luz llega a la retina, se refleja en el tapete y nos va a iluminar todo lo que estamos viendo, pero de atrás para adelante, ¿vale? Es una retroiluminación o una iluminación retrógrada. Entonces, las estructuras de interés son iluminadas por la luz que se refleja de un tejido cercano. Podemos utilizar el iris o la retina. También se conoce como iluminación oscura porque al ser una luz que viene iluminando de atrás, a veces el color de las estructuras se pueden ver diferentes, eso lo vamos a ver más adelante. Si vamos a utilizar la retina, pues preferiblemente lo ideal es tener paciente dilatado, para que al abrir la pupila va a entrar más luz y va a reflejarse más luz de la retina. La idea es mantener el menor ángulo posible entre el binocular y de la lámpara y la fuente de luz. ¿Qué significa eso? Que la idea es poner el binocular frente al binocular, la fuente de luz frente al binocular, para que la luz que se está yendo hacia el frente esté en un ángulo recto y devuelva la mayor cantidad y regrese la mayor cantidad de luz.
Por ejemplo, acá tenemos una imagen de retroiluminación por medio del iris. O sea, acá tenemos un corte de hendidura, estamos viendo la córnea. Esta luz está entrando a la córnea, está iluminando por primera vez, o sea, por una ocasión, de afuera hacia adentro. Luego, este haz de luz se refleja en el iris, que sería este iris, y rebota. Entonces, ilumina de ida, ilumina de vuelta. Entonces vemos, por ejemplo, esto es muy útil para los precipitados queráticos que veíamos con la doctora Carmen, en donde muchas veces a simple vista no se pueden ver, pero por retroiluminación podemos ver cómo esos depósitos de células y de proteína están presentes en el endotelio. Eso lo podemos lograr por medio de retroiluminación. Acá tenemos un ejemplo de retroiluminación. Acá tenemos una catarata incipiente, normal, acá lo estamos viendo con la técnica normal. Acá estamos utilizando la luz, refleja en la retina y la catarata se ve negra, ¿sí? Pero no es que sea negra, es un efecto óptico por la retroiluminación. Acá tenemos una catarata visualizada por retroiluminación, en donde estamos observando, se ve nítidamente, se puede ver más clara la densidad, es una catarata inmadura tardía, y vemos que es una catarata que está afectando principalmente la corteza y el núcleo. Esta foto es lograda por retroiluminación. Acá tenemos un paciente de catarata, que operamos de catarata, le pusimos lente intraocular y en uno de sus chequeos le tomamos una foto. Entonces acá este paciente está dilatado y estamos viendo el lente intraocular detrás del iris, en el saco capsular, y estamos viendo ese lente iluminado, se ve amarillo porque el tapete de este paciente es amarillo verdoso. Entonces esta foto también es tomada con retroiluminación. Otro paciente con catarata, esta es una catarata inmadura tardía, también esta foto es tomada por retroiluminación. Entonces la densidad y las características de la catarata se ve diferente cuando es por retroiluminación, porque la estamos viendo de atrás hacia adelante. Algo que comentaba la doctora Carmen, para las personas que no tenemos la medición de osmolaridad, podemos utilizar el tiempo de la ruptura de la película lagrimal. Es una técnica muy sencilla y nos permite hacer un diagnóstico clínico de la deficiencia de mucina principalmente. Recordemos que las lágrimas tienen tres capas, tres componentes: tiene agua, mucina, o sea, moco, y lípidos. El agua pues es el que ayuda a hidratar. Los lípidos ayudan a mantener la tensión superficial de las lágrimas, o sea que la lágrima se mantenga unida, y la mucina es la que permite la adherencia de la lágrima al epitelio de la córnea. Evalúa la habilidad de la superficie corneal para retener de manera homogénea la película lagrimal. Utilizamos una gota de fluoresceína. Acá el truco es no lavar con suero, si lo colocamos la gota de fluoresceína, no lavamos, y el tiempo de ruptura normalmente debe ser mayor a 20 segundos. Otros métodos que podemos hacer o utilizar para evaluar la deficiencia de mucina es la medición de la osmolaridad, ¿sí? O podemos utilizar también biopsias conjuntivales para cuantificar la cantidad de células globoides. Entonces acá tenemos un video en donde le cerramos el ojito al perrito, lo abrimos y vamos a ver cómo se distribuye la película. De manera inmediata vemos que, a pesar de que se acabó de abrir los párpados, vemos como el film, la película lagrimal, no está distribuida de manera homogénea, ¿sí? De hecho, ya de entrada vemos como hay unas zonas en donde no hubo adherencia de la película lagrimal. Esto está indicando que es un paciente que el tiempo de ruptura de ese paciente sería cero, porque ni siquiera se formó. Hay una alteración importante en la película lagrimal de ese paciente. Miren acá la imagen, vemos que no hay una adherencia del film de la película lagrimal a la córnea. Eso lo podemos ver muy fácilmente con la lámpara hendidura. Ponemos el filtro luz difusa, filtro azul, gota de fluoresceína. Preguntas de lámpara hendidura. ¿Cuántos acá tienen lámpara hendidura?
como lo comentaba la doctora Carmen, o sea, para iniciar hay que tener tonómetro, oftalmo, Schirmer y fluoresceína. Pero ya, si queremos hacer ya una oftalmología un poco más avanzada, la lámpara endurada es clave, es súper importante porque nos permite ver más cosas. Vamos a hablar de ecografía ocular, que sería también el examen ocular avanzado. Es una técnica mínimamente invasiva, ¿sí?, atraumática, en donde vamos a hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de las estructuras intraoculares y retrovulvares. ¿Cuál es la indicación de la ecografía? Pues la indicación más importante es la opacidad de los medios. O sea, pacientes en donde no podemos ver dentro del ojo, no tenemos información de cómo están las estructuras internas, ¿sí?, estaría totalmente indicada. Acá tenemos un paciente con un quiste dermoide, el cual está haciendo una uveitis, una úlcera superficial. También está indicada cuando tenemos masas intraoculares o sospechamos de masas intraoculares, porque nos va a permitir ver esas estructuras. Podemos ver la calidad y el tipo de cogenicidad que tienen esas estructuras para poder llegar a un abordaje más cercano. Es útil también en traumas, es súper importante para el diagnóstico de desprendimiento de retina. También, como lo vamos a ver en la siguiente charla, del abordaje del paciente con esoftalmo, es muy útil en el esoftalmo porque vamos a poder diferenciar si el esoftalmo es causado por una masa sólida o más un componente líquido, un absceso o una celulitis. Y es útil para realizar mediciones dentro del ojo. Como técnica utilizamos dos cortes, utilizamos un corte vertical y un corte horizontal. Siempre la guía del ecógrafo en el corte vertical tiene que estar hacia arriba y en el horizontal tiene que estar dirigida hacia nasal, o sea, hacia la nariz. Siempre hacemos dos cortes, igual que en radiología hay que hacer dos cortes porque podemos pasar elementos diagnósticos si no hacemos los dos cortes. El ecógrafo ocular tiene el modo B o el B-scan, el cual genera una imagen bidimensional. Podemos hacer un examen topográfico del ojo y nos permite la evaluación de masas. En las masas podemos ubicar localización, forma, tamaño, la atenuación del sonido, que lo vamos a ver más adelante, extensión de la masa, la consistencia, si tiene movilidad y si hay vascularización. Acá tenemos, pues, esta es una imagen ecográfica de un ojo con el modo B, el B-scan. Acá tenemos una masa en el iris, sería un tumor de iris, el cual hay un sobrecrecimiento, un aumento del volumen del iris. Podemos medirlo, podemos ver la característica ecogénica, podemos ver si es móvil, la forma. También es útil para hacer mediciones de cristalino en el caso de pacientes con cataratas. Para colocar lente intraocular tenemos que determinar cuál lente es más adecuado para cada paciente. Entonces medimos el diámetro del cristalino y de acuerdo al diámetro elegimos cuál lente es más adecuado para cada paciente. El modo A es un modo, una característica de los ecógrafos oculares que solo lo tienen los ecógrafos oculares. Y el modo A es por amplitud, porque en este modo nos permite evaluar la amplitud del sonido que está retornando del ojo. Entonces, el ecógrafo utiliza un pequeño haz de ultrasonido, el cual produce unos picos de tamaño variado sobre una línea isoeléctrica dependiente o proporcional a la intensidad del sonido, del eco que retorna al tejido. Entonces, entre más denso el tejido, más se forman unos picos más grandes. Se utiliza para realizar una evaluación cualitativa del tejido y podemos apreciar la reflectividad y la absorción del tejido, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a entender qué es la reflectividad y la atenuación del sonido. Entonces, esta es una imagen del modo A. Este es un ecógrafo ocular que tiene un software que nos permite hacer cálculos del tamaño de la cámara anterior, del tamaño del cristalino, del tamaño del vitrio. ¿Qué datos podemos obtener a partir del modo A? La distancia desde la fuente del sonido al tejido. Eso se conoce como biometría, o sea, podemos medir las distancias que hay y los tamaños de las estructuras.
y también podemos determinar la amplitud de la señal de eco. ¿De qué depende la distancia y la altura de la onda? Principalmente depende de la localización y el tipo de fuente. Entonces, entre más cerca esté el transductor del ojo, pues más limpia va a ser la imagen. Entonces, por eso tratamos de realizar siempre ecografías oculares a través de la córnea, o sea, transcorneales. Las características del tejido. Dependiendo del tejido va a ser también la reflectividad y la atenuación del sonido. También podemos ajustar en nuestros equipos la ganancia. ¿Qué es la ganancia? La ganancia pues, se mide en decibeles y es qué tanto del sonido que está regresando el ecógrafo utiliza para generar la imagen. La dirección de ondas del ultrasonido. Los mejores resultados se logran perpendiculares a la masa. Son imágenes más limpias, más confiables. Y existe una relación directa entre la ganancia y la altura de la onda. Entonces acá tenemos un artículo del JADMA en donde hicieron una comparación entre hallazgos ecográficos y identificación de enfermedades oculares. Fue un estudio que hicieron durante 10 años, incluyeron 116 ojos de 113 pacientes y dentro de las conclusiones que se encontró en este estudio es que el ultrasonido es altamente sensible para el diagnóstico de neoplasia intraocular. En ese artículo reportaron un 93.5% de efectividad. Esto significa que de cada 100 tumores, 93 fueron diagnosticados por ecografía y solo se escaparon 6,5. O sea, esto tiene un alto valor diagnóstico. Encontraron que sí hay un cierto grado de error cuando hay que diferenciar entre hemorragia, inflamación y neoplasia. O sea, si tenemos un paciente con neoplasia o con inflamación, es muy fácil confundir uno con otro, pues tiene un 22% de posibilidades. Obviamente, esto depende del operador. Si tenemos un operador que tiene mucha experiencia, pues el grado de error va a ser menor. Si tenemos operadores que tienen poca experiencia, el grado de error va a ser mayor. El ultrasonido tiene un